Hola, un saludo para todos nuevamente por aquí con este podcast llamado Solo un poco de historia. Am, Como ustedes saben, hice un viaje a Honduras, en Tegucigalpa, y entrevisté al decano del Instituto Baxter de Estudios Bíblicos y Culturales, Guadalupe Mayo. Y durante la entrevista él hizo una pregunta bastante importante que a mí me causó mucha curiosidad y era la pregunta era, bueno, a mí me bautizó, yo sé quién me bautizó, pero sabemos quién bautizó al que nos bautizó a nosotros y podemos rastrear incluso más atrás las personas que bautizaron, que continuaron con esa labor de evangelismo y de la cual nosotros somos producto hoy en día. Porque nosotros tenemos, digamos, la tendencia a creer que todo apareció así, como por arte de magia. Nosotros aparecimos como por arte de magia, pero no. Lo cierto es que hay una historia detrás de todo esto. Entonces, me interesé en investigar un poco acerca de toda esa historia que rodea, cómo el cristianismo llegó hasta nosotros hoy en día. Voy a aclarar algunos términos antes de entrar en materia. El catolicismo, cuando nosotros hablamos de catolicismo, también es incluido dentro del cristianismo, aunque algunas personas no lo piensen así, no lo consideren así, pero el catolicismo se considera dentro del cristianismo. Entonces, ¿cómo fue que llegó hasta nosotros, hasta nuestros días? Me estoy basando y estoy investigando en un libro de Justo González que se llama La historia de las misiones y habla acerca de cómo fue que llegaron a diversos países el cristianismo. Voy a comenzar por mi país, por Colombia, porque es aquí donde vivo, aquí es donde estoy trabajando actualmente. Y entonces vamos a ir viendo cómo fue que llegó hasta nuestros países. Después vamos a estar hablando de otros países, Argentina, Bolivia, México, etcétera, etcétera. Eh, y les invito a que puedan escuchar este podcast para que podamos informarnos un poco más acerca de nuestros orígenes. Muy bien. Uh, al constituirse Colombia como una nación, ¿cierto? Se llamaba la Gran Colombia en el año de 1830. El catolicismo, que había sido traído de España ya mucho tiempo antes de la constitución como país, había sido traído de España, y cuando se constituye la Gran Colombia, el catolicismo es la religión oficial del Estado y hay una relación muy íntima entre Estado e Iglesia. Eso es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Pues después, años después, cuando la Gran Colombia se desmoronó, se constituyó la Nueva Granada y se mantuvo durante ese tiempo la misma idea de que el catolicismo es la religión oficial, por lo tanto, no era permitido la celebración de otros cultos. Decir que uno practicaba otra fe estaba totalmente prohibido. Bueno, más adelante, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la cuestión religiosa en Colombia fue tornándose un poco más complicada debido a que había una disputa entre liberales y conservadores hablando específicamente del punto de la fe, de la religión, si estaba bien que Colombia continuara siendo un estado donde solamente el catolicismo era permitido, o si por el contrario se podía o se debía dar apertura a la celebración de otros cultos. Entonces hubo un conflicto allí entre liberales y conservadores que se cuestionaban en cuanto a este punto. Ahora, Colombia y Panamá durante todo el siglo XIX fueron un mismo país. Solamente fue hasta el año de 1904 en que Panamá decidió separarse de Colombia, independizarse, y cuando ellos se independizaron, entonces dijeron, bueno, vamos a permitir, vamos a dar apertura a otras religiones, a la celebración de otra fe.
Entonces en Panamá se dio ese paso y ellos permitieron que ya pudiera haber otras religiones, que otras religiones pudieran hacer parte de su país. Muy bien, ahora, más adelante, años más adelante, Colombia comenzó a vivir momentos muy difíciles por cuenta de la violencia. Entonces, las décadas de los 50 y de los 60 fueron épocas muy difíciles acá en Colombia y la fe, la religión católica específicamente en este punto, también sufrió, no fue ajena a esta violencia y desplazamiento de sacerdotes, asesinato incluso de sacerdotes. Entonces la violencia fue un factor que influyó directamente en el catolicismo. Alguna parte de los protestantes aseguraban que protestantes que aparecen más adelante, que ya lo vamos a tomar en otro programa, aseguraban que la persecución era contra ellos, pero en realidad la persecución era contra cualquiera que supusiera o tuviera ideas diferentes, ideas políticas diferentes, y el catolicismo no fue ajeno a esto. Muy bien, ahora, durante la segunda mitad del siglo XX, la fe católica vivió profundas contradicciones aquí en Colombia por el hecho de que algunos católicos, especialmente hablando del clero católico, decían que se tenía que seguir conservando la esencia pura del catolicismo, y en esa conservación de esa esencia pura del catolicismo no había cabida ni para el comunismo ni para las guerrillas que ya estaban presentes en ese momento. Ahora, en el año de 1969, acá en la ciudad de Medellín, donde yo me encuentro actualmente, se celebró el Consejo Episcopal. Ese consejo episcopal fue muy importante debido a que allí un grupo de católicos, del clero católico, dijo que había que identificarse con la lucha del pueblo, que era necesario que el pueblo se opusiera cuando se consideraba que el Estado, que el gobierno estaba siendo injusto. Entonces, eso es así a grandes rasgos cómo llegó el catolicismo, el cristianismo, estamos hablando de cristianismo, aquí a nuestro país de Colombia. En el próximo programa vamos a estar hablando del protestantismo, ¿sí? Lo que nosotros consideramos como los cristianos, cómo llegaron los cristianos hasta nuestras tierras. Bueno, les hago la invitación para que nos acompañen en el próximo programa, para que no se lo pierdan.